Hoy vamos a comentar un tema que es importante en nuestras vidas. Acuérdense que, bueno, siempre compartimos temas diferentes, pero todo va al matrimonio, ¿sí? Esta mañana sabemos que Dios está en este lugar. Acuérdense que Él es el que toma el control y es el que da el mensaje, es palabra de Dios. Y bueno, pues cuando nosotros recibimos el llamado, ¿sí? No solamente voy a hablar sobre el llamado pastoral, sino el llamado, cuando Cristo nos llama, nos escoge y entramos a la familia de Dios, a vivir en el reino de Dios. Entonces hay cosas muy especiales en nuestra vida. Si nosotros no logramos entender esto, acuérdense que siempre va a afectar en todas nuestras áreas. Si es en el matrimonio, en tu vida personal, en tu economía, en tu área laboral, familiar, todo. Entonces es importante que la palabra de Dios la encarnemos en el corazón para que esto sea de bendición en todas nuestras áreas. ¿Ok? Bueno, vamos a arrancar con una cita bíblica en el libro de Romanos, capítulo 8, del verso 28 al 30. La Nueva Traducción Viviente tiene una versión y la Reina Valera tiene otra. Vamos a leer Reina Valera y vamos a compararla con la Nueva Traducción Viviente. Muy bien, dice del Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. La Traducción Viviente dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió, dice, para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Entonces, vemos que la palabra nos enseña que fuimos predestinados, dice la Reina Valera, ¿verdad? Antes, o sea, Él nos conoció mucho antes. Y esto es importante porque cuando viene un llamado a nuestra vida, entonces el llamado, ¿sí? No es para cualquiera. Entonces tenemos un privilegio en el cual nosotros fuimos escogidos y fuimos llamados por el Señor. Entonces, ¿qué significa ser predestinado? ¿Sí? Aquí se aplica a aquel cuyo destino ya está escrito. Si estamos predestinados, esto significa que hemos sido seleccionados para un propósito. Y esto nos trae mucha bendición a nuestra vida porque es un privilegio. Entonces, qué emoción cuando tú eres escogido de entre todo el montón, ¿sí? Eres llamado porque desde antes de que tú nacieras, el Señor ya te había escogido. Él ya había puesto la mirada en ti. Y eso es una bendición que para todos, pues trae algo especial en nuestra vida, ¿sí? Entonces, Dios usa todas las cosas que ocurren en su creación para que obren, para que nuestro bien, pues nos ayude, ¿sí? Y Él estará siempre con nosotros. Por eso inicia este versículo, pues Dios conoció, dice el 28, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según su propósito. Esto es interesante, ¿sí? Porque ya hay un camino trazado en la vida de una persona. Entonces, mi camino está trazado, el de mi esposa está trazado. Entonces, el propósito de Dios es juntarlos. Por eso el matrimonio es importante, ¿sí? En el inicio,
La Biblia dice en Génesis que Dios creó al hombre y luego a la mujer, porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo, vamos a crear a la mujer. Y la forma desde una costilla del hombre y después los envía para que se multipliquen, fructifiquen y todo el asunto que ya sabemos. No había opción, solamente había un hombre y una mujer, pero Dios los unió. Ahora, qué interesante es que dentro de la humanidad, ¿sí? Donde tú te desarrollaste, donde tú creciste y viviste en tu infancia, adolescencia y juventud, conociste a alguien de todo el montón. Sí. Esa es una bendición, porque el camino de esa chica y el camino de ese chico ya estaba trazado. Por eso dice que fuimos seleccionados para un propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que tú naciste ya estabas elegido, ¿sí? Ya estaba el propósito de este hombre y el propósito de esta mujer para unirlos y realizar el plan de Dios. No son accidentes, no es un error, no es cualquier cosa que tú puedas pensar o quieras pensar dentro del matrimonio, porque enojado un matrimonio, ¿qué dice o qué no dice? No, que sabe qué, que para qué me casé, que me hubiera ido con la güera y hubiera escogido a la otra, pero no es así, porque el plan de Dios estaba en ti, mujer, y en ti, varón. Eso es especial. Sí, me estoy recordando ahorita, siempre lo platicamos y bueno, yo tengo muy bien claro que Dios, el plan y el propósito lo tenía para nosotros. Y bueno, siempre les platico, tú tienes tenemos un perfil en el cual cuando somos jóvenes y decir, estos tipos de hombres me gustan, por decir la mujer, o el varón, este tipo de mujer me llama la atención y me gusta. Y bueno, yo siempre les digo, no sé si me permite mi amor, siempre les digo, miren, yo estoy tan convencida. Dale, mi amor, dale. Estoy tan convencida que Dios tenía un plan y un propósito en mi vida para bendecirme, porque en realidad el tipo de varón, o más bien el perfil del varón que a mí me gustaba y me llamaba la atención, y las personas que habían estado conmigo, cuestión de relación de noviazgo, eran, fíjense bien, morenos, chinos, altos, Padre de la gloria, trompudos. ¡Ay, Señor! Y bueno, ese era mi perfil, o sea, yo decía, con uno de ellos. Te equivocaste, mi amor. Y digo, wow, Señor, de veras, esto yo después, ahora que estoy en Cristo, Dios me lo recordó y me dice, es que no era el que tú querías, era el que yo ya tenía para ti. Santo. Y eso fue maravilloso porque Dios lo eligió para mí. Entonces, Dios puso a mi amor en mi camino, me conquistó, me enamoró y me sigue enamorando todos los días, pero es yo estoy convencido de esto, porque digo, ay, Señor, de verdad que tú me cambiaste la jugada y fue mucho mejor. ¿Cómo te gustaban? Pues ya te dije. A ver, otra vez. Morenos. Bueno. ¿Y luego? Altos. Chaparro. Mi amor es chaparrito. ¿Y luego? Trompudos. Sin trompa. Chinos. Sin pelo. Padre de la gloria. ¡Ay, jole! Entonces digo, wow, Señor, de veras que tú no te equivocas. Y esto de verdad me convence, estoy agradecida con mi Señor y digo, Señor, de verdad que tus planes son mucho mejor que los nuestros. Y yo creo que el plan que ya tuvo con ustedes, con nosotros, es el perfecto. Solamente es buscarle al Señor y decirle, direcciónanos, Padre, dinos por dónde hacerlo, cómo hacerlo en nuestro matrimonio. Así es, qué tremendo. Y quizá tú tendrías también un perfil, yo tenía el mío también, sí. Y nada que ver con mi esposa. Sí. Tenía unas amigas, déjenme decirle, chicas. Ay, Señor, deja tomo café porque me están dando nervios. Tenía unas amigas, dice, o sea, yo le creo, mi amor, fui su primer novia, tenía muchas amigas
Y sabes, cuando eso, éramos vecinos, ay, ya se va a convertir como de testimonio. testimonio. Padre de la gloria. Éramos vecinos, yo vivía aquí, mi amor, sin bajar la banqueta a la vuelta. Nos conocemos desde niños. Entonces, pero tuvimos una relación de amigos un año y bueno, ya después nos hicimos novios, duramos 4 años, pero antes de que yo fuera su amiga y su novia, él tuvo muchas amigas. Con decirte que un día que estábamos ahí, platicando fuera de nuestra casa, de mi casa, perdón, porque en realidad éramos de esos noviazgos de antes, afuera de casa. Manita sudada. Manita sudada y con permiso de la mamá y del papá. No nos dejaban salir los domingos, que al cine, que al parque. No. Yo fui de esas niñas, ¿no? Bien cuidadas. Niñas bien, ahora las llaman, ¿verdad? Bueno, entonces, un día yo estaba ahí con mi amor platicando, echando novio, y pasan sus amigas. Sus amigas eran unas chicas muy guapas, de verdad. Yo decía, wow, esas flaquitas, yo siempre he sido así rellenadita. Llenita nomás. Y de esas chicas vestidas a la moda, no sé si se acuerdan de nuestro contemporáneo, o sea, de nuestro look, eran los tupet así, ¿cómo se dice? Levantados y el tupé hacia para arriba. O sea, en nuestra generación. En nuestra generación esa era la moda. Y yo no usaba esa moda, yo era joven trabajadora, de que yo llegaba a mi casa, me metía a bañar rápido porque mi amor iba a llegar y me salía así escurriendo, o sea, sin tupé. Nada de tupé, nada de arreglada, nada. Y cuando yo veía a esas chicas, yo decía, no inventes, o sea, fácil me va a cambiar por una de ellas porque pues bien arregladitas, niñas de casa que todo les dan, que no trabajaban, que solamente estaban en el tocador pintándose, arreglándose. Y cuando yo veía a sus amigas y pues yo volteaba y me veía a mi espejo y yo decía, no, pues están mejor sus amigas. Pero era Dios, yo ahora lo sé, era Dios enamorándonos, juntándonos, aunque tenía su perfil, pues ahora te va a decir qué perfil tenía, porque eran esas amigas. Yo, ahora que platica ese perfil, yo decía, era como esas chicas que pasaban, un día pasaron cerquita de con nosotros y ¿qué creen? Una de ellas le aventó un beso delante de mí, yo casi me la deschongo. Y mi amor me agarró, déjalas. Yo no estoy con ellas, yo estoy contigo. Pues sí. Sí, fue algo bien bonito. Éramos jóvenes, sí, de 17 años. Bueno, platícales, ¿cuál era tu perfil? Mi perfil eran güeras, delgadas, güeras, media fresonas. Sí. Ese era mi tipo de mujer. Pero volvemos al tema, ¿verdad? Ya estamos dando testimonio. Sí. Pero eso es lo que uno tiene que aprender, ¿verdad? En el matrimonio siempre va a haber diferencias, conflictos, discusiones, pero olvídate de eso. Aprende que cuando tú eres predestinado, Dios tiene algo especial para tu vida. El asunto aquí es empatar en el matrimonio. El asunto es el poder aprender a llevar esa relación, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que todas las cosas que pasan son para bien. Bueno, Pablo no dice que todas las cosas van a ser buenas. El pecado no es bueno, ¿sí? La artimaña del diablo no es buena, pero hay un Dios en el cielo que gobierna todo. Y cuando tú cedes tus derechos a Dios, cuando tú entiendes esta parte donde todo lo que puede pasar en este mundo, en tu vida, estando bajo la cobertura de Dios, va a ayudarte para avanzar, ¿sí? Van a venir problemas, van a venir situaciones, dificultades, porque quizá en nuestro matrimonio, dentro de los arranques que teníamos, a lo mejor llegó un pensamiento vago de decir, me hubiera casado con aquel, ¿verdad? Mi esposa fue muy noviera. Yo le conté 5, no sé cuántos más tuvo, ¿verdad? 5 nomás. Mi esposa tuvo 7 novios. ¿Cuántos? 7 novios tuvo. Pero yo le conocí varios, porque éramos de amigos de la primaria, compañeros de viaje de la secundaria, y pues ahí en
la colonia donde vivíamos, pues yo la veía, ¿no? Y conocí a algunos de por ahí. Entonces, no quiere decir que eres una mala persona, sino que no entendíamos el propósito de Dios. Cuando hablamos de ser predestinados o ser escogidos o ser llamados, entonces entra el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros cedemos nuestros derechos es cuando empieza el plan de Dios a trabajar en nuestra vida. Antes no, porque no estábamos en Cristo. Antes éramos del mundo, dice la Escritura. Ahora, cuando vienes a Cristo, ya perteneces a la familia de Dios. Y esto es importante. Entonces, el pecado no es bueno, las trampas del diablo no son buenas, pero cuando estamos con Cristo, ¿sí? Hay una cobertura. Entonces, si nosotros como matrimonio, ustedes como matrimonio, ¿sí? Entendemos esto va a traer resultados positivos, ¿sí? Porque hay un plan, pero también hay un proceso. Entonces, dentro del proceso, tenemos que ser moldeados. Dentro del proceso van a venir situaciones que van a afrontar el matrimonio y tienes que ser valiente varón, tienes que ser valiente mujer para seguir adelante, porque la Escritura dice que lo que Dios ha unido, el hombre no lo separa. Esto es importante, ¿sí? Que esto quede en tu corazón. Lo que Dios unió, el hombre no lo separa, ¿sí? Y si tú eres valiente y entendido, tienes que cuidar tu relación de matrimonio. Entonces, hay algunos ejemplos en la Biblia donde podemos entender esta parte. Por ejemplo, la historia de José, ¿se acuerdan? José era el hijo amado, ¿sí? Donde vemos que tenía otros hermanos, ¿sí? Que estos hermanos estaban en contra de José porque José fue muy atacado por los hermanos, porque José era obediente, José era bien portado, José tenía temor, ¿sí? A su autoridad, a su padre, no miedo, un temor de decir, si yo no hago lo que mi papá me dice, híjole, me voy a ir como en feria. Pero los demás hermanos no, hacían lo que querían. Usted sabe la historia, ¿sí? De que lo quisieron matar, los mismos hermanos, ¿sí? Al final lo vendieron y después que estuvo con el rey, vino la esposa del rey que quiso estar con él porque José era guapo, era joven y dijo, ay, papacito chulo, yo voy a entrar con este joven y voy a estar ahí. Y no, José dijo, nel. O sea, voy a traicionar al rey y a Dios. O sea, Dios me ha dado la cobertura, el rey me ha dado la confianza. No, gracias señora, que le vaya bien. Entonces eso fue un caos, pero entendamos que es un proceso de parte de Dios en nuestra vida que tenemos que madurar, tenemos que crecer y tenemos que aprender a entender cuál es el propósito de Dios en mi vida. Entonces, esta historia es interesante. Si usted ya la conoce, usted va a entender el proceso de José, todas las cosas que le pasaron, pero él siempre estuvo firme y vemos en la Escritura que Dios estuvo con él todo su proceso. Cuando estuvo en la cárcel, ahí estuvo Dios. Cuando fue gobernador, ahí estuvo Dios. Siempre el Señor estuvo presente en la vida de José. Dentro de su proceso, la bendición de Dios estuvo. Entonces, a pesar de todo, fíjese bien, él entendía, ¿sí? Que no encajaba con sus hermanos. Los hermanos lo bulleaban, como hoy se dice la palabra, lo hacían menos, tantas cosas que pasó. Pero al final, cuando él era gobernador, dice la Biblia que vino una hambruna y que toda la gente de alrededor venía con ellos porque ahí había abundancia. Y acuérdate que los hermanos fueron a buscar el alimento, decir, oye, mira, tenemos ahí un papá, somos tantos de familia y pues no tenemos que comer y pues venimos aquí. Y él les puso una trampita. Dijo, pues su hermano menor, que nunca lo conoció, ¿sí? Nos quiso robar, lo estoy parafraseando, hasta que no venga su papá, ¿sí? Y todo esto era para poder ver a su familia otra vez. No había un rencor, no había un resentimiento, ¿sí? Hacia sus hermanos. Y esto entra en el propósito de Dios, porque fue maltratado, José, fue rechazado, pero él entendía el propósito. Y esto es lo que tenemos que entender nosotros dentro del matrimonio, dentro de nuestra familia, de nuestra vida personal y de nuestra familia. Cuando tú y yo entendemos el propósito de Dios,
todo el proceso que tú estés llevando hasta el día de hoy, ¿sí? Acuérdate que esto te va a ayudar a entender el propósito. No hay rencor, no hay resentimiento, mucho menos en el matrimonio. Porque mi esposa es que viene enojona, mi marido que no me pela y todas las cosas que son del diario vivir en un matrimonio. Aprende a entender el plan de Dios. Y cuando tú lo entiendas, entonces tu matrimonio cambia. O sea, todo lo que se ha compartido en esta plataforma, lo que has recibido en otras conferencias, congresos, todo lo que hable acerca de matrimonio, ¿sí? Ayuda si lo pones en práctica. De nada sirve que vayas y vengas, porque si no eres como la ola del mar, dice la palabra, que cuando pidas algo, pídelo con fe y no dudes, porque la ola del mar va y viene, va y viene. Y hay muchas personas que han recibido a Cristo, pero no han entendido el propósito. Ellos van y vienen, van y vienen. Y cuando entiendes el propósito, te detienes y dile, Señor, aquí estoy. ¿Sí? Este es el proceso, lo aguanto, porque sé que me conviene, porque al momento de salir del proceso, mi vida cambia, la vida de mi esposa cambia y nuestro matrimonio madura. Porque el matrimonio es para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo, yo lo deseo para toda la vida, para llegar a ser uno, ya viejitos de 80, 90 años, no sé cuántos años nos dé el Señor de vida, pero también hay que buscar esos años de vida. Entonces, todo esto es interesante, muy importante, y podemos ver otro ejemplo en la vida de Jesús, ¿sí? Hechos 4:27. Hechos 4:27 y 28. Fíjate lo que habla la Escritura y el ejemplo que es importante, porque si aprendemos de estos personajes, ¿sí? Para nosotros se va a simplificar la vida cristiana. Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28, ¿verdad? Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ya estaba predestinado. Ajá. Eso es algo que Dios tiene planeado. O sea, todos estaban unidos en contra de Jesucristo, ¿sí? Todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, ¿sí? Y de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahí dice, ¿sí? El verso 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que esto sucediera. Quizá es un drama la muerte de Jesucristo, es un exceso, es algo de decir, no puede ser, pero si es el hijo amado, el único hijo y todo, pero el plan de Dios no falla. Él dijo, tienes que ir a la cruz, tienes que dar tu vida para rescatar a miles. Acuérdate que Jesús dijo, Señor, si no hay otra opción, o sea, que no se haga mi voluntad. Ay, perdón. Nos caímos. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto es importante en nuestra vida, que podamos entender el propósito de Dios en mi vida personal, en la vida de mi esposa y en el matrimonio. Ahí es donde entramos, ¿sí? A tener un matrimonio con la cobertura de Dios, porque hemos entendido, ¿sí? Que somos elegidos a ser como Cristo. Si hay un plan de Dios, si estamos determinados, ¿sí? Predestinados, perdón, para el propósito de Dios, entonces somos elegidos a ser como Cristo. Romanos nos habla de todo esto y es interesante el poder aprender. Ahora, fíjate muy bien, si Dios gobierna todo, es porque Él tiene el control, ¿verdad? Romanos 8:32, ¿lo tienes ahí? Ajá. ¿Qué dice? Dice así, nueva versión. Sí. Ok. 8:32 dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Es una pregunta. Ajá. Entonces Dios de esa manera nos muestra sus atributos, lo que es de Él, lleno de gloria,
poder, amor. Pero hay algo que debemos notar aquí, ¿sí? Esto no es para todos. Por eso cuando hay una elección, ¿sí? No sé si se acuerdan los hombres cuando jugábamos en la cascarita de fútbol en la calle o en la escuela, que se hacían los equipos, ¿sí? Vamos a escoger y, no, que yo escojo a Pancho, que yo a Javier, que yo a Marco, que yo a Pablo, y elegíamos de entre todos los compañeros, ¿sí? A los mejores para jugar fútbol. No sé si con las chicas sería lo mismo, el jugar voleibol, el resorte o alguna cosa parecida donde había una elección. Aquí la escritura dice que nosotros somos elegidos por Dios. Entonces, esto no es para todos. Dios de esa manera nos está diciendo, ¿sí? Que tiene algo especial. Entonces, solo para aquellos que aman a Dios, porque el verso 28 de Romanos dice, para los que aman a Dios. Todas estas cosas, ¿sí? Son para los que aman a Dios. No todos aman a Dios, sino que aquellos que han sido restaurados, sanados y perdonados van a entender el propósito de Dios. Mientras no vengas a Cristo, mientras no cedas tus derechos, no hay nada. Ahí está el plan, ahí está el propósito, pero no se va a cumplir hasta que vengas en una acción o una actitud de arrepentimiento y entregues tu vida al Señor. Porque el propósito está, pero está detenido. Por eso el verso 28 dice, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Todas las cosas. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez que nosotros somos sanados, restaurados, perdonados por Dios, conocemos el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas, personalmente, y asimismo en nuestra pareja, ¿verdad? Así es. Entonces, esto es importante, que tú lo puedas meditar en tu vida. Quizá ahorita el tema es muy rápido, ya con nuestro testimonio súper largo que nos aventamos, pero es eso. O sea, cuando a veces las parejitas dicen, es que no era la chica que yo quería. No, o sea, nunca va a ser nuestra voluntad, va a ser la voluntad de Dios. Si yo una vez escuché a un pastor, una predicación, cuando estábamos conociendo al Señor, y preguntó el pastor, ¿tú crees que fue la voluntad de Dios casarte con la persona que elegiste? Y yo me quedé así, dije, ay Señor, pues yo ni te conocía, menos te pregunté. Y pues todos nos quedamos, yo creo, varios, así como diciendo, preguntándonos si era la voluntad de Dios. Yo estaba conociendo al Señor, estábamos caminando en el Señor apenas, y dijo, la voluntad de Dios se cumplió cuando tú dijiste, sí, acepto. Y yo dije, Señor, o sea, gracias, Padre. No me equivoqué. No me equivoqué. O sea, de repente me hizo dudar, porque yo dije, no, o sea, estábamos conociendo de Dios en cuestión de que Él nos preguntó eso. Fíjate, yo te lo digo, ¿tú crees que fue la voluntad de Dios el casarte con tu esposa o con tu esposo? Y pues nos quedamos así. Y yo dije, pues no, primero, no te conocía, Señor. Aparte, no, pues qué tiempo me iba a dar de preguntarte, o no sé. Pero cuando Él nos dice, la voluntad de Dios se cumplió cuando tú dijiste, sí, acepto. Y yo, ay Señor, pues entonces no lo entiendo, pero no lo cuestiono. Sigo adelante y creo que tú tienes un plan para nuestro matrimonio. Primeramente para mi vida personal, cuando tú me sanaste, me restauraste, me liberaste, y así mismo con mi esposo. Esto es personal, la sanidad, la libertad, la restauración, el perdonarnos, nuestro Señor. Cuando nosotros ya estamos en libertad, en santidad, en cuestión de decirle, Señor, yo creo que me sigo equivocando, pero tú estás conmigo perdonándome, yo vengo delante de ti pidiéndote perdón y bueno, estás en comunión con Dios. Entonces el plan y el propósito de Dios se cumple en tu vida y con tu pareja, con tu matrimonio. Y el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros es grande. Aún todavía tiene cosas mayores para cada uno de nosotros, para nuestro matrimonio. Es interesante
¿sí? Mire, antes vivíamos en el mundo, vivíamos en la esclavitud del pecado, en la maldad del mundo, pero gracias a Dios que nos alcanzó. Entonces, aprovechemos esto, que esto sea de bendición. Tenemos que aprender a amar a Dios, tenemos que aprender a profundizar en su palabra, en su escritura, para poder conocerlo más, ¿sí? Acuérdate que para conocer a Dios necesitamos una relación. Entre más te relaciones con Él, más lo conoces. Eso pasa en el matrimonio, porque de novios, pues quizá tú eras un chavo, no sé cómo fue tu noviazgo, pero ya dijo mi esposa, nuestro noviazgo fue de casa, o sea, no me dejaban entrar a su casa, ¿verdad? Pero afuera de su casa. 4 años que duramos de novios, ahí plantaditos. Todos los días. Todos los días íbamos a platicar, nos reíamos y disfrutábamos bien padre. 1:30 que nos dejaba su mamá platicar allí. Nunca fue un día al cine, nunca los vivimos, ni la nievecita, ni la malteadita, nada de eso, ¿sí? Nada de eso pasó en nuestro noviazgo, pero fue una bendición, lo disfrutamos porque fuimos muy creativos. Ahí, sentaditos en la banqueta, platicando, haciendo muchas cosas, pero allí afuera de su casa. Y nunca nos causó un problema eso, porque la intención era conocernos. Entonces, entre más relación teníamos, más nos conocíamos, ¿sí? Y esto es lo importante en las cosas de Dios. Tenemos que profundizar, tenemos que tener una relación continua con el Padre Celestial para llegar a conocerlo, y de esa manera vamos a entender el propósito, ¿sí? Entonces, si el propósito de Dios al momento de ir conociéndolo, de ir amando, es hacernos semejante a su Hijo, porque Romanos 8:29 lo dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, ser como Él, ¿verdad? Así es. Obviamente no vamos a llegar a su nivel, pero el trabajar en el proceso nos va a llevar a eso, ¿sí? A tener una vida santa, a tener una vida de obediencia, a tener una vida de paz, de gozo, y poder disfrutar todo eso aquí en la tierra. Es importante. Sí, esto de que somos semejantes a Dios, esto es bíblico. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, un día vamos a llegar a ser restaurados, ¿sí? Y vamos a llegar al plan original de Dios. Amén. Ser hechos a imagen y semejanza. Todo esto es un proceso de arrepentimiento, de perdón, de soltar, perdonar, bendecir, para que nuestra vida sea restaurada y sea trabajada por Dios para poder ser imagen, ¿sí? Y llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, todo esto es importante, ¿sí? Si Él nos ha escogido, si Él nos ha llamado, si Él nos eligió, si nos predestinó, todo tiene un porqué. Y tenemos que ser obedientes y tener que practicar y vivir todo esto para que se logre el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Ok. En Romanos dice que a los que conoció también los predestinó. Juan capítulo 10, ¿sí? Verso 14 y 15 habla de algo muy interesante. Fíjate lo que dice. Juan capítulo 10, versículo 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, Él nos conoce. Él conoce a sus ovejas, ¿sí? Y esto es interesante. Dentro de nuestra vida espiritual es interesante. Entonces, todo esto nos ayuda, ¿sí? Él nos escogió antes de la fundación del mundo.
Dios busca hacernos como Jesucristo. Somos llamados, justificados, glorificados. Dios quiere formar una familia verdadera, ¿sí? Donde todos seamos iguales a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Desde el principio, fíjate bien, había un propósito y se va a cumplir por el puro afecto de su voluntad. El poder entrar a la familia de Dios. Porque, ¿qué no sucede en tu familia? ¿Cuántas veces no hay conflictos con tus hijos, entre los mismos hermanos, entre la pareja, entre papá e hijos, y es un rollo? Ahora imagínate en la familia de Dios. Por eso todo esto nos tiene que ayudar para poder empezar el proceso o continuar el proceso en el cual Dios nos metió para poder llegar a ser como Jesucristo. Estar dentro de la familia de Dios es un privilegio, es una bendición. Y si somos elegidos a ser como Cristo y lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, nuestro matrimonio será para toda la vida. Y el legado que le vamos a dar a nuestros hijos va a permanecer. Y ese legado de obediencia, de unidad, de amor, ¿sí? Que vieron en sus padres, que somos nosotros. Entonces, tus hijos, mis hijos, van a seguir este legado y las generaciones van a continuar. Y esto sería una bendición. Mira lo que dice ahí mismo en Romanos capítulo 8:30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es tremendo, familia. Cuando tú y yo vamos delante del Padre con un corazón arrepentido, reconociendo nuestros errores, reconociendo lo que hemos fallado, porque los dos tenemos parte. Yo siempre he escuchado, es que el matrimonio es de dos, si no hay pleitos, si no hay dos, no te puedes pelear contigo mismo, ¿verdad? Entonces, en el espejo, imagínate. Sí, entonces cuando tú vas delante del Padre y le dices, Señor, de verdad me he equivocado, de verdad lo he menospreciado, la he menospreciado, y delante del Padre con un corazón arrepentido, reconociendo lo que tú has hecho en tu matrimonio, en tu relación, y vas y te arrepientes, el Señor sana, te restaura, te libera. Dice aquí que Él, cuando ve tu corazón, de verdad, con un corazón arrepentido, Él te justifica. Dice ahí, y a los que llamó a estos también justificó. Tú y yo hemos sido llamados. Tú y yo hemos sido elegidos de conocer sus grandezas. Familia, esto lo tenemos que valorar. Ese valor tan maravilloso que tenemos, ese privilegio de conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos convencidos de quiénes somos, que somos sus hijos, somos justificados, y a los que justificó, a estos también glorificó. Necesitamos ser glorificados por Dios, porque Él es el que nos conoce. Él es el que sabe que a dónde estamos todavía fallando. Hemos cometido errores. Yo no te digo que también ya somos, como dice mi amor, la última coca del desierto. No. Tenemos diferencias, pero el hablarlo, el platicarlo, el ponerlo delante de Dios y ok, ceder nuestros derechos y decir, está bien, Señor, ahora mi esposo dice esto, pues ayúdanos, que sea tu voluntad, y estar en constante relación, comunicándonos. El Señor está ahí, glorificándose, porque estamos tomándolo en cuenta, y Él nos justifica y nos levanta y nos lleva a más, porque el Señor no ha terminado con nosotros. Apenas comenzamos, apenas estamos arrancando, como dice, queremos más, y queremos más de recibir del Señor y dar más de Él, porque Él ha hecho cosas gloriosas en nuestras vidas. Y bueno, yo lo que más te digo, de verdad, vale la pena, de verdad, vale la pena obedecer al Señor, saber lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque sabes, los bendecidos y los que también van a ser glorificados son nuestros hijos. Esto de verdad, si a ti como mujer, como varón, no te mueve el saber que si tú eres bendecido, tus hijos van a ser bendecidos en sus vidas, en sus matrimonios, de verdad, no sé qué te pueda mover. Entonces, primeramente tienes que ser bendecido tú.
tú, con tu pareja, con tu matrimonio, porque esto va a venir de bendición para tus generaciones, para tus generaciones. Hemos estado orando por este tiempo que se viene, por esto que está pasando en el mundo, pero si tú y yo como matrimonios no estamos bien, de verdad, todo lo que está sucediendo en el mundo va a alcanzar a tus generaciones y eso no lo queremos. Eso va a estar derribado cuando tú y yo entendemos que somos hijos de Dios y que somos privilegiados y somos predestinados y somos justificados. Y cuando nosotros nos paramos en la brecha y decimos, sí, Señor, yo quiero un cambio, una transformación por mí y por mis generaciones, porque va a venir la bendición, familia. Va a venir la bendición. Tenemos que de verdad, pagar el precio por tus generaciones. Paga el precio, cede tus derechos, quita el orgullo. Tienes que ser humilde delante del Padre, reconocer tus errores, reconocer lo que estás fallando para que el Señor transforme. Y así va a venir una bendición para tu vida y tus generaciones. De verdad que cada que oramos por nuestros niños, cada que oramos por nuestros jóvenes, cada que pedimos al Señor por nuestra familia, yo pienso, se me viene a mi mente y digo, y los matrimonios tienen que ser primeramente transformados, porque si un matrimonio es transformado, una familia completa es transformada, Amén. Familia. Y tú Así y es. yo en este tiempo hemos pagado el precio de estar conectados con el Señor, porque esto es palabra de Dios, esto es palabra de Dios que está siendo hablada a tu vida y a nuestra vida, y si no la ponemos en práctica, familia, no va a suceder nada. De verdad, yo te animo que vayas delante de Dios y creas esto. Eres justificado y el Señor te va a glorificar con tu vida, con tu matrimonio y con tus hijos, tus nietos, tus generaciones. Yo creo esto para mi vida, porque hemos visto gran bendición en nuestra relación, en nuestro matrimonio, y hemos visto ahora que tenemos un hijo casado también, han tenido sus fallas, vamos y les decimos, hijos, pídanse perdón, sigan avanzando, adelante, sí se puede, y con nuestro ejemplo han sido bendecidos. Y yo creo en el nombre de Jesús que serán bendecidos por generaciones, pero tú y yo tenemos que pagar el precio hoy, este tiempo, familia, este tiempo. Así es. Espero que esto sea de bendición. Queremos terminar con oración, orar por los matrimonios, orar por esta palabra que ayude a entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Recuerda que somos elegidos a ser como Cristo y esto nos tiene que llevar a una restauración completa en nuestra vida personal para que todo lo demás sea restaurado. Matrimonio, familia, todo. De ahí vienen las bendiciones de Dios.